precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Romanos 12, 1 y 2. Vamos a hablar acerca de las voluntades de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Alguien se lo preguntó alguna vez? Nadie. Yo solo. Pecador yo. Todos nos hemos preguntado qué es lo que Dios quiere con mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Todos en algún punto, de diferente manera, nos hemos planteado esto. ¿Qué es lo que Dios quiere con mi vida? Bueno, hoy vamos a descubrir algunas cuestiones que hacen a las voluntades de Dios. Dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hablar acerca de la voluntad de Dios es uno de los temas más candentes, más álgidos de la vida cristiana. Porque la gran pregunta que muchas veces tenemos es, partiendo de una vez que conocimos a Jesús, nos preguntamos, ¿qué será lo que Jesús quiere hacer en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere en mi vida? ¿Qué quiere hacer? ¿Por qué Dios me trajo a este mundo? Y ahí entramos a elaborar una serie de preguntas que muchas veces no tienen respuestas. ¿Pero por qué no tienen respuestas? Porque simple y sencillamente obviamos lo que ya conocemos de la voluntad de Dios. Cuando hablamos de las voluntades de Dios, yo quiero hablarte de que Dios tiene una voluntad general, que es la que vamos a empezar a descubrir hoy. Hay una voluntad general y hay una voluntad precisa y específica para cada uno de nosotros. Yo nunca voy a poder descubrir cuál es la voluntad precisa y específica de Dios para mi vida si omito o esquivo, evito lo que tiene que ver con la voluntad general de Dios para mi vida. ¿Sí? Yo tengo que entrar primero por esa voluntad general, global de Dios para mi vida, para después empezar a descubrir ya de manera más precisa lo que tiene que ver conmigo, puntualmente. Algunos se viven preguntando hace años, ¿cómo sé cuando algo es de Dios? ¿Cómo sé cuando algo es la voluntad de Dios? ¿Y cuándo no? ¿Cómo sé si es o no voluntad de Dios para mi vida? Bueno, primero tengo que descubrir la voluntad general de Dios para mi vida. Una vez que me someto a esa voluntad general de Dios para mi vida, Dios empieza a manifestar la voluntad precisa, específica, para cada uno de los asuntos de mi vida. ¿Sí? Amén. Ninguno de nosotros, siendo hijos de Dios, podremos jamás llegar a comprobar su voluntad específica y precisa si descartamos la voluntad global o general de Dios. Por ejemplo, si yo no estoy dispuesto a ser obediente, voluntad general de Dios para todos los hijos de Dios, jamás podré acceder a la bendición que yo le estoy pidiendo a Dios en algún área puntual, porque estoy omitiendo la voluntad general. ¿Se entiende la diferencia? Si yo no soy obediente, eso Dios lo demanda de todos los que son hijos de Dios. No puedo acceder a una voluntad específica, a una bendición puntual que yo pueda estar pidiendo a Dios en algún área determinada, porque estoy omitiendo la voluntad primera de Dios. ¿Está muy difícil? ¿Seguro? Pongan cara de que están entendiendo aunque no entiendan nada igual. Después hacemos algo. Yo tengo que estar dispuesto, vos y yo tenemos que estar dispuestos a buscar la voluntad general de Dios, porque es la puerta de entrada a todo lo otro. Hay gente que pretende que Dios bendiga un área determinada de sus vidas cuando, por ejemplo, no están siendo obedientes.
Entonces el no ser obedientes a lo que Dios me está hablando me impide a mí acceder a una bendición puntual en un área determinada. Pero cuando yo soy obediente, voluntad general, global de Dios para todos sus hijos, entonces ahí puedo decirle, Señor, necesito esto en esta área. Entonces Dios, que es fiel y que todo lo ve, dice, este está siendo obediente, entonces le voy a dar lo que me está pidiendo en esta área puntual. Lo voy a bendecir en su salud, lo voy a bendecir en su economía, lo voy a bendecir en su trabajo, lo voy a bendecir en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo logro alcanzar a comprender la voluntad o las voluntades de Dios para mi vida? Fíjate lo que dice el texto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero que yo tengo que hacer para conocer la voluntad de Dios para mi vida es rendirme. Yo me tengo que rendir. Rendir mi vida, rendir mi voluntad, rendir mis sueños, rendir mis metas, mis proyectos, rendirme por completo. Porque si yo no me rindo a Dios, jamás voy a poder descubrir cuál es su voluntad para mi vida. Siempre se va a provocar un choque entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Por eso Pablo comienza diciendo, si ustedes quieren comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, lo primero que tienen que hacer es rendir su vida. Rendir su vida. Presentarla como un sacrificio vivo, santo, agradable, porque ese es el culto racional que Dios espera de cada uno de ustedes. ¿Sí? Y ahí sonamos, ahí entramos en un conflicto. Porque muchas veces lo que queremos es hacer un trueque con Dios. Queremos negociar con Dios, queremos que Dios nos bendiga, que bendiga nuestros sueños, nuestras metas, nuestros proyectos, nuestras ideas, pero no queremos rendir nuestra vida a Cristo. Queremos que Dios apruebe nuestra conducta, aun cuando muchas veces nuestra conducta va en desmedro de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, si yo quiero descubrir realmente la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere conmigo, lo primero que tengo que hacer es entregar mi vida, rendirla. ¿Se entiende lo que digo? Lo primero que vos y yo tenemos que hacer si queremos descubrir la voluntad de Dios es rendir nuestra vida. ¿Cómo Dios va a manifestarme qué es lo que quiere hacer en determinadas áreas de mi vida si primeramente no me rendí? Si primeramente no me consagré, no entregué mi vida a Cristo. En algún momento lo que va a suceder es que se va a imponer mi propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Cuando yo rindo mi voluntad, entonces entro por el camino que Dios quiere. Ya me rendí, Señor, ahora manifestame qué querés que haga. Bueno, entonces Dios viene y me dice, ahora quiero que entiendas que lo que tenés que elegir es esto, esto y esto y esto. Ya entré por la puerta. Ahora tengo que empezar a ver más fino, a hilar más fino. El primer paso que vos y yo tenemos que encontrar o dar para hallar esto de las voluntades de Dios para nuestra vida es rendirnos. Rendirnos. Una vez que entendí esto, el siguiente paso es hacerlo. Ya sé, tengo que rendirme, tengo que rendir mi voluntad, tengo que rendir mi vida. Entonces ahora Dios me empieza a guiar hacia lo que Él quiere que sea, hacia cómo Él quiere que lo haga. Ahora Dios me empieza a guiar a marcar otro camino. ¿Sí? Se acostaron tarde anoche, ¿no? Tiene una cara de trasnochado. Una vez que Dios me empieza a marcar esto, yo ya empiezo a conocer la voluntad de Dios y empiezo a determinar otras cosas sobre mi vida. Una vez que conozco la voluntad de Dios, el siguiente paso es hacerla. Cuando quieras conocer su voluntad para alguna situación puntual de su vida o de tu vida, lo primero que tenés que preguntarte es ¿qué es lo que ya sé acerca de la voluntad de Dios para mi vida?
Hay cosas que vos y yo ya sabemos que son parte de la voluntad de Dios para mi vida, para tu vida. Cuando omitimos esas cosas, es cuando Dios no puede avanzar. ¿Sí? Entonces, lo primero que sabemos a partir de hoy es que nos tenemos que rendir. Nos tenemos que rendir. Dios lo que busca es que vos y yo nos consagremos a Él. Cuando vos te consagras a Él, estás entrando por la puerta grande y Dios puede ir marcando lo que viene a continuación. Mirá lo que dice Lucas. Vamos a Lucas 22, 41 y 42. Lucas 22, 41 y 42. Dice, y él se apartó, Jesús, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Frente a la cruz, Jesús también tuvo que decidir rendir su voluntad. Si Jesús no se hubiese rendido en ese momento frente a la cruz, o a poco de ir a la cruz, nunca se hubiese convertido en el Salvador de los hombres. Nunca. Entonces quizá de no haber elegido Dios otra alternativa, nosotros no tendríamos esperanza. Pero Jesús en ese momento, cúlmine de su vida, dice, Señor, si es posible, o Padre, si es posible que esta copa pase de mí, que este momento amargo pase de largo y que yo lo pueda evitar, mejor. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se rindió. Y esa es la oración que vos y yo tenemos que hacer si queremos experimentar la voluntad plena de Dios para nuestra vida. Porque muchas veces estamos frente a momentos decisivos en nuestra vida y en lugar de orar como Jesús decimos, Señor, bueno, yo evito este momento amargo y hago mi voluntad. Y Jesús frente a la cruz o a momentos, a horas de ir a la cruz dijo, Señor, o Padre, si es posible evitarme este mal momento, yo lo evitaría, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces oramos así? Tenemos que tomar decisiones. ¿Cuántas veces oramos de esta manera? Dios, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después nos va como nos va. Después nos va como nos va. Porque no consultamos a Dios, a ver, tengo que tomar esta decisión laboral. Señor, ¿es tu voluntad esto que estoy pensando o es mi voluntad? Después nos va como nos va. Esto que estoy a punto de hacer, Señor, ¿es tu voluntad o es mi voluntad? Porque después lamentamos lo que viene. Y Jesús, frente a la determinación de decidir si ir o no a la cruz, Él oró. Él oró. ¿Vos querés conocer la voluntad de Dios? ¿Qué tenés que hacer? Orar. 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 Porque a veces decimos, Señor, bendecí la comida, amén. Y salimos a hacer desastres. Porque no le preguntamos a Dios en oración, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Estás de acuerdo, Señor, con lo que yo estoy a punto de decidir o no forma parte de tu voluntad? ¿Cuántas de las decisiones últimas que hemos tomado, las hemos tomado después de un tiempo de oración? La oración no es un ritual cristiano evangélico porque somos cristianos, tenemos que orar. No, la oración es el medio que yo tengo para comunicarme con Dios y escuchar lo que Dios tiene para decirme. ¿Cómo Dios me habla? A través de la Biblia. A través de la Biblia. Vos querés conocer la voluntad de Dios, no podés obviar la Biblia. Pero sin embargo son las dos disciplinas más descuidadas de los cristianos. Muy pocos cristianos oran y van a Dios, Señor, tengo que tomar esta decisión. ¿Qué pensás vos?
Y muy pocos cristianos se sientan de verdad a leer la Biblia. Muy pocos. Muy pocos. Entonces, claro, en lugar de orar como Jesús, le decimos nosotros al Padre que se haga mi voluntad, no la tuya. Y salimos a tomar malas decisiones. Obviamente después vienen malos resultados. Obviamente después convivimos con consecuencias nefastas. ¿Por qué? Porque no buscamos a Dios primeramente en oración. Porque muchas veces vamos a Dios como quien va al supermercado, presenta la listita de peticiones a Dios y le dice: Señor, bendecime, como la oveja, ¿viste? Bendecime en esto, bendecime en aquello, bendecime en esto, bendecime en aquello. Y muy pocas veces escuchamos lo que Dios tiene para decir. Muy pocas veces escuchamos el no de Dios. Creemos que Dios todo lo tiene que aprobar. Creemos que lo único que Dios tiene para decirnos es: sí, hijo, ve en paz. Y muchas veces lo que Dios tiene para decirte es: no, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Cuando Dios plantó a Adán y Eva en el Edén, les dijo: coman de todo lo que tienen acá, menos de este árbol, porque el día que coman de él van a morir. No coman. No coman. ¿Y qué hizo el hombre? La mujer. Vamos a echarle la culpa a la mujer. Vamos a echarle la culpa a Eva. Culpa de Eva. Se dejaron seducir por otras voces. Hacelo. Dale para adelante, que está todo bien. Hacelo. Dios ya les había dicho que no. Otras voces venían y les decían: dale, probalo, comelo. Y la historia hasta nuestros días ya sabemos cómo fue. Entonces, si vos querés conocer la voluntad de Dios, lo primero que tenés que hacer es arrodillarte, pelar rodillas y orar. Y no tomar una decisión hasta que no tengas claro que es Dios diciéndote: dale, metele para adelante. Amén. Porque después convivimos con consecuencias que no debieran existir, pero que son parte de nuestra realidad debido a las malas decisiones que tomamos. Entonces, si vos querés conocer la voluntad de Dios, lo primero que tenés que hacer es rendirte, así como hizo Jesús. Padre, que no sea mi voluntad, que se haga la tuya. Él también se tuvo que rendir a la voluntad de Dios. Por eso puede enseñarnos esto. Cuando elegimos hacer nuestra voluntad, es cuando le damos a Dios motivos para que no cuente con nosotros. Dios no puede contar con ninguna persona que opte por hacer su propia voluntad antes que la de Dios. Insisto en esto: si Jesús hubiese elegido su propia voluntad por encima de la de su Padre, nunca hubiese sido el Salvador del mundo. Nunca. Nunca. Y había que estar dispuesto a rendirse sabiendo que lo que le esperaba era la cruz. Muchas veces nosotros determinamos las condiciones. Me voy a rendir si Dios me bendice en esto. Me voy a rendir, voy a hacer la voluntad de Dios si Dios me aprueba esto. Voy a hacer lo que Dios me pide una vez que Dios me dé tal cosa. ¿Y si Dios no te lo da nunca? ¿Y si Dios determina otra cosa? Cuando preferimos nuestra voluntad por encima de la de Dios, le estamos diciendo a Dios: no me interesan tus planes y tus propósitos. Pero cuando optamos por hacer su voluntad y descartamos la nuestra, es cuando Dios nos aprueba y nos bendice. Amén. Cuando vos te rendís a la voluntad de Dios, cuando yo me rindo a la voluntad de Dios, es cuando Dios dice: este me sirve, está entendiendo lo que se trata, está entendiendo acerca de mi intención para con su vida. Pero cuando Dios ve que yo elijo hacer la mía en lugar de obedecer lo que me está pidiendo, es cuando Dios dice: no puedo contar con él. Voy a buscar a alguien que entienda lo que yo le estoy pidiendo que haga. ¿Sí?
Dios sabe que por naturaleza vos y yo somos rebeldes. Nos dicen blanco y nos gusta el negro. Nos dicen negro y el blanco es mejor. Dios sabe que por naturaleza somos rebeldes y por lo tanto nos cuesta aceptar otras voluntades por encima de la nuestra. Nos cuesta. Y eso se ve diariamente. En lo cotidiano vos te das cuenta que nos cuesta aceptar otras voluntades. Nos enojamos cuando algo no está de acuerdo a lo que nosotros creemos que debiera ser, ¿sí o no? Sentimos que alguien viene y nos da un mazazo si se opone a nuestra intención de hacer las cosas. Nos molesta. Rendirse es una decisión personal y voluntaria. Por eso el texto habla de culto racional. Primero pienso y luego decido entregar mi vida. Pienso y decido voluntariamente. Nadie me obliga. Soy un voluntario que entiende que es una decisión personal rendirse a Cristo. Amén. Pero además, si no estoy dispuesto a rendirme, si acaso eligiera otro camino, entonces tengo que saber que difícilmente yo pueda acceder a la voluntad específica de Dios para tu vida, para mi vida. ¿Sí? Segunda cuestión. Dice el texto, versículo 2, no os conforméis. Rompe el molde. Rompe el molde. Conformar es adoptar una forma. Adoptar una forma. Con forma de. Y muchas veces nosotros tenemos ciertas formas que atentan contra la voluntad de Dios para nuestra vida. Tenemos cosas que hemos aprendido y muchas veces ni siquiera las cuestionamos, pero las hemos aprendido y no nos damos cuenta que esas cosas operan en contra de la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Sí o no? Hemos mal aprendido ciertas formas y ni siquiera nos hemos tomado el trabajo de cuestionarlas. Quizá porque no tenemos palabra, porque no tenemos un estudio concienzudo de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo las vamos a cuestionar? ¿Con qué las vamos a confrontar? Conformar significa adoptar algo o alguien en la forma de. Lo que Pablo nos está diciendo como punto de partida para que podamos llegar a comprender la voluntad de Dios para nuestra vida es que no debemos adoptar las formas de este mundo, la manera de pensar de este mundo, de este sistema. Durante la cuarentena y la pandemia, muchos cristianos, ¿sabes qué?, decidieron abandonar su fe. ¿Lo sabes debido a qué? A que empezaron a mirar lo que no tenían que mirar. Y muchos empezaron a operar de acuerdo a las reglas de este sistema. Entonces, claro, cuando vos adoptás la conducta, las reglas, los valores, los principios de este sistema, es cuando vos te perdés. Definitivamente te perdés. Por eso Pablo dice, ustedes rompan el molde mental en el que están metidos. Dejen de pensar como piensan los que pertenecen y están gobernados bajo este sistema. Si vos sos hijo de Dios, vos no podés tener la forma similar o igual a la de un no cristiano. No podemos pensar de la misma manera que piensa aquel que no conoce a Cristo. No podemos conformarnos, no podemos adoptar ese molde. Porque si no, no podemos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Cuando permitimos que nuestra vida sea formada por el sistema de este mundo, es cuando nos alejamos de vivir bajo la voluntad de Dios. Para poder llegar a comprobar la voluntad de Dios para nuestra vida, primeramente deberemos experimentar una renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué es renovar? Es volver a ser nuevo. Dios necesita cambiarnos el chip mental que muchas veces tenemos.
No puedo, no tengo, no sé, no, todo negativo. No puedo, hacelo, no puedo. ¿Y cómo sabes que no puedo? Y porque no puedo. ¿Y cómo sabes que no podés? Y porque no sé. ¿Y cómo sabes que no sabes? Y porque no tengo. Y todo el día y todo el tiempo están embarrados ahí. Un chip mental incorrecto. Por eso Pablo dice, renuévense en el entendimiento. Renuévense. Dejen de pensar como piensan los que no tienen a Cristo. Porque muchas de nuestras conductas primeramente se deben a que pensamos como piensa la gente que no conoce a Cristo. Dice Salomón, porque cuál es su pensamiento, tal es su corazón. O sea, vos pensás y de acuerdo a como vos pensás, así te expresás. Somos el resultado de lo que pensamos. Somos el resultado de lo que pensamos. Por eso es importante que saquemos de nuestra mente todo aquello que no condice, que no está de acuerdo a lo que la Biblia dice. Si vos pensás que de ese problema no podés salir, entonces muy probablemente nunca salgas de ese problema. Pero si vos pensás que para Dios nada es imposible, incluido tu problema, entonces vos vas a empezar a declarar lo que Dios dice. Y cuando nos ponemos de acuerdo con lo que Dios dice, entonces Dios empieza a mover su mano. ¿Amén? ¿Amén? A veces contradecimos y anulamos la palabra de Dios con nuestras declaraciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, me va a ir mal. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero no sé si llego a fin de mes, Pero está arrancando el mes. Imagínate si hoy 7 estás declarando eso. Lo más probable es que te pase eso. Porque el mundo espiritual se conforma de lo que hablamos. De lo que hablamos. Y muchas veces con nuestras declaraciones damos vida a un mundo que no debiera existir. A realidades que no debieran existir. Si queremos llegar a comprobar la voluntad de Dios, debemos renovarnos en nuestro entendimiento. Nadie que pretenda seguir pensando igual o de la misma manera podrá llegar a comprender cuál es la voluntad de Dios para su vida, mucho menos ejecutarla. Nadie. ¿Qué significa comprobar? Confirmar o verificar la exactitud de algo. Es confirmar algo como verdadero. Ahora, mientras estudiaba el significado de esta palabra, hay algo que me llamó muchísimo la atención. ¿Sabés cómo comprobás que Dios es fiel? Por ejemplo, la misma palabra te lo dice, la misma definición, la misma etimología. ¿Cómo lo comprobás? Con prueba. Ah, no, ni loco entonces. Que vaya todo igual. La única manera de comprobar que Dios es fiel es con pruebas. La única manera de que Dios puede resolver un problema es con pruebas, mediante pruebas. La misma palabra te lo está diciendo. Entonces, si vos querés experimentar a Dios en algún área de tu vida, lo más probable es que Dios antes anteponga una prueba. Quizás sea la prueba que estás enfrentando, porque es la única manera de comprobar lo que Dios ya afirmó hace miles de años en su palabra. Vamos a ver algunos aspectos más. Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación,
Otras versiones hablan y dicen, apártense de inmoralidades sexuales. Pero hay algo que me llamó la atención. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjate que la Biblia es recontra clara para aquel que quiere entender lo que la Biblia dice. La Biblia no da vueltas, va derecho al punto. Y te dice, ¿vos querés conocer la voluntad de Dios? Lo primero que tenés que entender es que la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es santificarse? Es ser apartado de toda forma de pecado. Y esa es una acción que inicia Dios, pero es algo que yo debo permanecer después realizando día tras día, santificándome, apartándome de toda conducta pecaminosa. Entonces, ¿vos querés conocer la voluntad de Dios? Pablo dice, lo primero que tenés que entender es que necesitas santificarte. ¿Es claro o no es claro? Santificate. Apartate de toda conducta que te lleva a pecar, de toda conducta pecaminosa. Apartate de todo aquello que le desagrada a Dios y vas a empezar a descubrir que esa es la voluntad general de Dios para tu vida. Si vos no te santificás, entonces Dios no puede continuar avanzando en cosas más precisas y puntuales acerca de tu vida. Y en este caso Pablo habla de los pecados sexuales, pero yo quiero ampliarlo un poco más, me permito ampliarlo un poco más. No te quedes pensando solamente en las cuestiones sexuales, pensá en todo lo que tiene que ver con pecado. Pensá en todo lo que tiene que ver con pecado. Pecado es, según la Biblia, todo aquello que sabemos que es bueno y que no practicamos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, dice la Biblia. Ahí tenés una definición de lo que es pecado. Si vos sabés que algo es bueno y no lo haces, estás pecando. No estás santificándote. Y ni hablar si permanecemos en esa conducta. Pecado es todo aquello que no proviene de fe. Vas a orar y no lo haces con fe, estás pecando. Le pedís algo a Dios y no lo haces con fe, estás pecando, porque todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la Biblia. Entonces, si lo que vas a hacer, aun cuando sea para Dios, no lo haces con fe, no lo hagas porque estás pecando. Ahorrate un pecado. ¿Sí? Y pecado es errar al blanco, es decir, Dios me pide que yo entre por esa puerta y yo me voy por la otra puerta. No estoy siendo certero, no estoy pegándole al blanco, estoy errando. Dios me pide una cosa y yo estoy haciendo otra. Eso también es pecado. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Entonces Pablo habla de que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que vos y yo seamos personas santas, que le digamos que no al pecado en cualquiera de sus manifestaciones. Si yo omito eso, entonces Dios no puede seguir avanzando en cosas más puntuales acerca de mi vida. Por eso te hablé de las dos voluntades de Dios. La voluntad general de Dios para todos sus hijos es apártense, sean santos. Si no nos santificamos, entonces Dios no puede seguir avanzando hacia cosas más precisas y puntuales. Eso es lo que tenemos que entender. Hay una voluntad general de Dios. Pero cuando yo quiero pedirle algo más a Dios, tengo que saber que lo primero que Dios me pide es santificate, apartate de toda manera, toda forma de pecado. ¿Sí? Pablo nos habla y nos advierte acerca de la voluntad de Dios. Les expresa que a causa de su nueva vida en Cristo, ellos debían tomar valores y principios espirituales nuevos del reino de los cielos. Y Pablo le hablaba a una sociedad viciada, contaminada por una sexualidad mal y pervertida. Esa sociedad estaba corrompida en extremo a causa de los pecados sexuales. Imagínate lo que era para Pablo decirle, muchachos, ustedes que son hijos de Dios, no adopten la forma del mundo. Imagínate lo que era decirle a esta cultura
sean santos. Parecido a lo que sucede hoy. Porque la cultura de hoy, ¿qué te dice? Dale que va, tirate una cañita al aire, flaco, si nadie te ve. Dale, si no se va a enterar tu señora o tu esposo, no se va a enterar. Una cultura viciada de sexo. Te venden un chocolate y aparece la flaca ahí. Y vos decís, ¿qué tiene que ver el chocolate con la flaca esa? ¿O estoy hablando de cualquier cosa? Una cultura viciada, hipersexualizada. Sin embargo, el llamado de Dios es exactamente igual. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Para ellos, la castidad y la pureza sexual eran totalmente desconocidas, no porque no entendieran de qué se trataba, sino porque no formaban parte de su estilo de vida. Yo no sé si alguno de nosotros quizá en esta mañana debe revisar sus valores sexuales. ¿Cuáles son los estándares de vida sexual? Si son los que Hollywood nos vendió, o son los que la Biblia nos dice que debemos adoptar para nuestra vida. Porque puede que tengamos problemas ahí. Si adoptamos los valores hollywoodenses, lo más probable es que tengamos problemas. Pero si adoptamos los valores de Dios, lo más probable es que tengamos paz y bendición en nuestra pareja. Amén. Sigamos un poquito más. Dice el versículo 2 de Tesalonicenses. Nos quedamos ahí un cachito. Primera de Tesalonicenses 2. Me perdí. Primera de Tesalonicenses, 4:2. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo está hablando de instrucciones. La palabra instrucciones tiene que ver con impartir órdenes. Era lo que un oficial militar le decía o le transmitía a un subordinado. Le daba instrucciones. No le daba mandatos o sugerencias, le daba instrucciones, impartía una orden. No le decía, che, ¿vos qué pensás acerca de esto? No, era una orden, era un mandato. Dios no da sugerencias, Dios no da opiniones, Dios da mandatos, da órdenes. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Si nuestra conducta no difiere en nada respecto de aquellos que no conocen a Dios, entonces no estamos viviendo en santificación o en santidad. No estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Amén. Mirá lo que dice el versículo 7 y 8 de ahí de Primera de Tesalonicenses 4. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, dice, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dios es el que nos llama a ser santos. Y cualquiera de nosotros que diga no me interesa ser santo, dice la Biblia que no desecha a un hombre, sino a Dios. La voluntad de Dios es que seamos santificados, que nos apartemos de toda conducta pecaminosa. Primera de Tesalonicenses, ahí nomás, 5:18. Esto es algo que aprendimos la semana pasada. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Esta es qué? La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Querés conocer la voluntad de Dios? Dijimos santificarnos, ahora ser agradecidos en todo. No solamente cuando las cosas me van bien, no cuando las cosas se dan como yo esperaba, no cuando encuentro que lo que estaba esperando llegó, sino aprender a ser agradecido aún cuando las cosas no salieron como yo
esperaba o buscaba, ser agradecido aún por lo que estoy pidiendo y todavía no llegó, ser agradecido por lo que tengo, ser agradecido por aquello que no tengo, porque quizá eso que todavía no tengo puede llevar a tomarme malos caminos, ser agradecido por la familia, ser agradecido por aquellos que están a mi alrededor, ser agradecido. La voluntad de Dios es den gracias en todo. Amén. Bien, si usted quiere aprender acerca de este tema de ser agradecido, yo le recomiendo escuches el mensaje de la semana pasada y ahí va a estar más desarrollado. No me quiero detener en esto, quiero avanzar un poquito más. Pero tenemos que aprender a dar gracias. Hoy no olvides darle las gracias a Dios por lo que te dio hoy, por lo que te está dando. Primera de Pedro 2.15. Primera de Pedro 2.15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la voluntad de Dios, que vos y yo hagamos el bien, y que todos aquellos que nos critican, que se burlan de nosotros, que nos tratan como ignorantes y fracasados o fanáticos y religiosos y qué sé yo cuántas cosas más, al ver nuestra conducta digan, la verdad, me sorprendió este muchacho. La verdad no tengo nada que decir, porque la conducta es intachable. No puedo decir nada. Será un loco, será un religioso fanático, será un, no sé, lo que sea, pero no puedo decir nada porque su conducta es intachable, es recto, es íntegro. Se podía haber quedado con el vuelto, pero no se quedó con el vuelto, es íntegro. Podía haber marcado que entró o que salió unos minutos más tarde o unos minutos antes, salió unos minutos antes y marcó lo que corresponde. No está robando, no está haciendo lo que es incorrecto, no le falta el respeto a nadie, no se burla de nadie, es intachable. Mirá cómo lo aman los vecinos, mirá qué bien que hablan los vecinos de él. Hace el bien. Esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien tapemos la boca, cerremos la boca de aquellos que muchas veces critican. ¿Sí? Esa gente, el único evangelio que va a ver y leer es tu vida. Por eso es importante que hagamos el bien. Practiquemos el bien siempre. De esa manera lograremos callar a la gente que habla en nuestra contra, a los críticos, a los que se burlan de vos y dicen, viste, porque siempre están eso que no tienen la caramelera completa. Y critican y hablan. Entonces, cuando vos haces el bien, ¿sabés qué sucede? Se van a quedar sin argumentos. Se van a quedar sin palabras. Cuando vos ves que ellos te tratan mal, vos no reaccionás, van a decir, ¿qué le pasa? ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no me devuelve con la misma moneda? ¿Por qué no me paga de la misma forma? Haciendo el bien, manifestamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Hechos 10:38 dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Otra versión dice que él anduvo haciendo el bien, porque el Espíritu Santo estaba con él. Jesús andaba sanando a los oprimidos también, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Ya terminamos. Efesios 5:17. Bánquenme 5 minutos y ya terminamos. Efesios 5:17. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
no seáis insensatos, no actúen tontamente, otra versión dice esto. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor, procuren entender. Vos y yo necesitamos ser personas entendidas acerca de la voluntad de Dios. Necesitamos ser personas que se pongan a reflexionar acerca de la voluntad de Dios. Ya hay por lo menos 3 o 4 aspectos que te cité que forman parte de la voluntad general de Dios. Después habrá cosas más minuciosas o precisas que deberemos descubrir cada uno de nosotros. Si yo voy a hacer un negocio y sé que ese negocio es incorrecto, entonces ya la voluntad de Dios me dijo, santificate, no lo hagas. Si yo voy a entablar alguna relación que me conduce a no hacer el bien, entonces esa relación no me hace bien, no me edifica, por lo tanto no debo llevarla adelante. Lucas 12:47. Lucas 12:47 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice? Recibirá muchos azotes. Otra versión dice, será severamente castigado. La voluntad de Dios para nuestra vida no es una alternativa más, no es una opción más. Pero lo que tenemos que entender es que debemos rendir nuestra vida si es que queremos vivir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Para un verdadero cristiano, conocer y hacer la voluntad de Dios no es una opción, no es una buena idea. Es cuestión de prioridades. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Qué es lo primero en nuestra vida? Porque de acuerdo a lo que esté en primer lugar va a determinar todo lo que venga a continuación. ¿Qué es lo primero en nuestra vida? Cierra tus ojos ahí un momentito. Eres eternamente